Muy buenos días a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a arrancar, como les mencioné el lunes, con funciones. Las funciones son un concepto matemático que podemos encontrar fácilmente en la vida cotidiana. Desde cosas muy sencillas como asignarle un precio a un producto o cuestiones más complejas como la forma en la que se propaga una enfermedad. En este apunte comenzaremos con casos simples para lograr entender el concepto de función y sus elementos más importantes. Vamos a necesitar saber qué es, por ejemplo, un conjunto. El concepto de conjunto trajo a lo largo de la historia matemática un montón de conflictos y paradojas, cuya definición formal es bastante confusa. Podemos decir que, dada una cantidad de elementos, existe un conjunto que los contiene. Los elementos pueden ser cualquier cosa, pueden ser números, personas, objetos. Si tenemos un conjunto, tenemos dos opciones. Está formado por elementos o puede ser que no posea ningún elemento. Si no posee ningún elemento se denomina conjunto vacío. Y lo vimos en las ecuaciones, ¿se acuerdan cuando poníamos el circulito tachado? Lo escribíamos así. ¿Sí? Al principio de año hablamos de conjuntos, los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Esos eran los conjuntos con los que habíamos trabajado, pero ahora estamos diciendo que los conjuntos pueden tener elementos que sean cualquier cosa, no solamente números. Pueden ser personas, objetos. Bien. Ahora vamos a ver una relación entre conjuntos. Una relación asocia elementos de dos conjuntos, de la manera que sea. Vamos a ver un ejemplo. Hay un conjunto A que tiene las vocales y un conjunto B que tiene los números del 1 hasta el 6. En esta relación hay dos conjuntos. Formalmente podemos escribirlos de la siguiente manera. Escribimos A igual y entre llaves todos sus elementos. Esto se llama escribirlo por extensión. Ponemos B igual y entre llaves todos sus elementos. La relación definida arriba tiene una lógica. La letra A está en la palabra 4. Entonces, se relaciona con dicho número. La letra E, esto es una E, está en la palabra 3 y 6, por eso se relaciona con esos números. Y así con todos. ¿Sí? Entonces, cada vocal está relacionada con el número en el cual aparece cuando escribes su nombre, cuando escribís su nombre. Vamos a borrar esto. Bien, una relación no siempre debe ser una lógica para vincular los elementos. No es que tiene que haber algo que los vincule. Por ejemplo, A y B. Esta relación está formada por los mismos elementos, pero se vinculan sin ninguna lógica. La A se vincula con el 1 y el 4, la E con ninguno, la I con el 1 y el 5, la O con el 2 y el 4 y la U con ninguno. No es que tiene una lógica. Bien, hasta ahora mencionamos conjunto y relación, pero nos interesa estudiar funciones. Tenemos como definición, una función es una relación entre dos conjuntos que a cada elemento del primero le asigna un y solo un elemento del segundo. A cada elemento del primero le asigna uno y solo un elemento del segundo. Es fácil matar todo. El primer conjunto se denomina dominio y contiene las variables independientes. El segundo conjunto se llama codominio y contiene las variables dependientes. La independiente y la dependiente. La dependiente es porque depende del anterior. ¿Sí? Vemos que las funciones son relaciones que deben cumplir alguna condición. Bien, ejemplo. Tenemos el A con los elementos estos, que son el 1, el 5, el 8, el 12, el 6. Y tenemos el B con las letras griegas. En este caso, la relación es función.
todos los elementos del primer conjunto se relacionan con uno y solamente con uno del segundo conjunto. No importa si es repetido como el 5 y el 8. El 1 se relaciona con beta. El 5 se relaciona con epsilon. El 8 se relaciona con epsilon, pero se están relacionando solo con 1. El 6 con phi, ¿sí? En este ejemplo, el dominio es A. 1, 5, 8, 2, 6, 6. Y el codominio es B. Todas las letras que aparecen acá. Muy bien. Fíjense acá, esta relación no es función. ¿Por qué no es función? Bueno, fíjense que el 2 se está relacionando con casa y con pato. Y cada uno de estos se tiene que relacionar solamente con uno de estos, ¿sí? Hay un elemento del primer conjunto, o sea, del dominio, que se relaciona con dos elementos del conjunto. Entonces, para que sea función se debe relacionar solamente con uno. Y el 2 estaría arruinando mi función acá, porque no es función culpa de él, ¿sí? Tienen que cumplirlo todos los del dominio. Acá tenemos un A con figuras y un B con figuras. Esta relación no es función, porque hay un elemento del primer conjunto que no se relaciona con ninguno. Fíjense, el triángulo. No se relaciona con ninguno y todos se tienen que relacionar con uno. Bien, observación. La condición para que sea función está solamente para los elementos del primer conjunto y no los del segundo. Si vemos el primer diagrama que corresponde a una función, hay elementos del segundo conjunto que no se relacionan con ninguno del dominio. Estamos acá. Fíjense en esta. Hay acá cosas de B que no se relacionan con ninguno de A, pero no dice nada sobre eso la definición de función. La definición de función se basa en el dominio, en que todos los elementos del dominio se relacionen con uno y exactamente uno del codominio. Bien, como no hay condiciones en el codominio, puede haber elementos que no se relacionen con ninguno del dominio. Por esa razón, definiremos un nuevo concepto. La imagen. La imagen de una función es el conjunto formado por los elementos del codominio que se relacionan con elementos del dominio. Entonces, fíjense en este ejemplo. Tenemos el conjunto A, los números del 1 al 6, y el conjunto B, los números del 1 al 7. Tenemos una función que se llama f, que relaciona los del A con los del B. Este diagrama representa una función. Pero, ¿qué es esa f y la flecha que se encuentra arriba? Hay veces donde se trabaja con varias funciones en simultáneo y por lo tanto debemos asignarle un nombre a cada una. En este caso la llamamos f. La flecha indica de qué conjunto a qué conjunto se dirige. En este caso el dominio es A, porque la flecha está saliendo de A, y el codominio es B, que es hasta donde llega la flecha. Escribamos ahora el dominio y el codominio de la imagen. El dominio, el codominio y la imagen. El dominio son todos, del 1 al 6. El codominio son todos los de B. Pero la imagen son aquellos que se relacionan con alguno de A. Entonces, el 1 y el 7 no van a estar en la imagen, porque son parte del codominio, pero no se relacionan con ninguno. Recuerden que en la imagen están solo aquellos elementos del codominio que se relacionan con elementos del dominio. Vamos con la última definición de este apunte. La ley de formación indica cómo se relacionan los elementos de una función. Puede ser un diagrama de Venn. El diagrama de Venn son los diagramas de los ejemplos anteriores. Los diagramitas que hicimos.
Puede ser con una fórmula, una tabla, un enunciado coloquial, etc. ¿Sí? O sea, los elementos de una función se pueden escribir, la relación se puede escribir con un diagrama, se puede escribir con una fórmula, con una tabla, con un enunciado coloquial. No es la única forma de escribirlo, ¿sí? En las actividades dice, la 1. En cada una de las funciones cuyas gráficas se ven en las figuras, haya su dominio, codominio e imagen. El dominio, recuerden que es todo lo que está en A, el codominio todo lo que está en B y la imagen todo lo que está siendo usado de B. Claramente el codominio puede coincidir con la imagen, si es que todos están siendo utilizados. En el 2 tienen que indicar si los siguientes diagramas corresponden a funciones y justificar. Hallar el dominio, el codominio y la imagen de los que corresponden a función. Tienen que escribirlos como en el ejemplo, que está más arriba. En el 3, en cada diagrama relacionar los elementos según lo indica la ley de formación correspondiente. Escribir el dominio, codominio o imagen en cada caso. Bien, este relaciona cada elemento con su doble. Bien, vamos a hacer un ejemplo. El 1 está relacionado con su doble, o sea, con el 2. El 2 con su doble, el 3 con su doble, el 4 con su doble y el 5 con su doble. Ustedes tienen que hacer las flechitas. Este relaciona cada figura con la cantidad de lados que posee. Bien, entonces el cuadrado va a estar relacionado con el 4 porque tiene 4 lados. Tienen que hacer las flechitas y una vez que ustedes hagan las flechitas, tienen que escribir dominio, codominio e imagen. Bueno, espero que se haya comprendido. Les adjunto también este Word y estoy para lo que necesiten. Les mando un beso grande. Adiós.